Él le dijo que no estaban destinados a estar juntos, pero 4 años después, el director ejecutivo millonario cayó de rodillas cuando vio a 2 niños con sus ojos azules llamándola mamá. Mark Bennett siempre había creído que el éxito requería sacrificio, y durante años se convenció a sí mismo de que había elegido correctamente: dinero sobre emoción, ambición sobre apego, lógica sobre cualquier cosa que se pareciera a la vulnerabilidad. Había construido su imperio con movimientos precisos y calculadores, recortando cualquier cosa que amenazara con ralentizarlo. En algún momento del camino, aprendió a desconectar partes de sí mismo que se sentían demasiado humanas, demasiado frágiles. Él pensó que eso era fuerza. Él pensó que ese era el único camino a seguir. Así que cuando Amelia se paró en su oficina esa noche, su cabello oscuro y ondulado, cayendo en mechones sueltos alrededor de su rostro, sus cálidos ojos marrones buscando en los suyos algo que él se negaba a dar, sintió la familiar opresión en su pecho. No la clase que traía dolor, sino la clase que le advertía que estaba al borde de perder el control. Su presencia agitaba cosas en él que no sabía cómo manejar. Cosas que había pasado años enterrando bajo salas de juntas y contratos y torres de cristal. Así que se cerró, justo como siempre. Amelia no entendía la máscara fría que se instalaba en su rostro. Ella se acercó, su voz suave pero temblorosa, mientras intentaba por última vez llegar a él. «Mark, estoy intentando. No quiero pelear. Solo quiero entender lo que quieres». Pero la comprensión era lo último que podía ofrecer. Él ya había decidido que el amor era una carga, que la cercanía era peligrosa, que ella le hacía sentir demasiado. Cada vez que ella lo miraba con esos ojos suaves, sentía que los muros que había construido comenzaban a ceder. Y entonces dijo las palabras que creía que lo liberarían. «No estamos destinados a estar juntos». Simple, final, limpio. No la miró cuando lo dijo. No pudo. Si lo hacía, podría flaquear, podría romperse, podría elegirla a ella en lugar del futuro que había trazado tan meticulosamente. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que Mark había experimentado en una sala de juntas. Escuchó su aliento cortarse, vio sus hombros tensarse y sintió que su corazón colapsaba, aunque ella se esforzaba tanto por mantener la barbilla en alto. Por un momento, solo uno fugaz, la culpa atravesó su armadura. Su dolor parpadeó en sus ojos como un moretón formándose demasiado rápido. Pero él forzó a bajar la culpa. Se obligó a creer que estaba haciendo lo racional, lo necesario. Dio un paso atrás, distanciándose físicamente de la misma manera que estaba cortando el hilo emocional entre ellos. «Es mejor así», añadió, aunque las palabras no sonaron tan convincentes en voz alta como lo habían hecho en su mente. Amelia presionó sus labios, obligándose a no llorar delante de él. Le había dado todo: su confianza, su tiempo, su tranquila devoción. Y ahora se iba sin nada. Ella asintió una vez, un gesto pequeño y herido que lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, y susurró: «Si eso es lo que quieres». Antes de que él pudiera responder, ella se dio la vuelta y salió de su oficina. Sus pasos fueron silenciosos pero seguros, incluso mientras su corazón se agrietaba con cada uno. Y por primera vez en años, Mark sintió que algo se le escapaba, no algo que poseía, sino algo que tal vez nunca encontraría de nuevo.
Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio en la habitación cambió. No era pacífico ni productivo. Era hueco. Mark se quedó quieto, mirando el espacio vacío donde ella había estado. Su perfume persistía débilmente en el aire, atormentándolo con el fantasma de cada momento que habían compartido. Sintió un dolor instalarse bajo sus costillas, algo inoportuno y desconocido. Pero en lugar de enfrentarlo, se enterró en el trabajo, encerrándolo con hojas de cálculo y plazos y reuniones nocturnas. Se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto, de que las emociones solo nublaban el juicio. Sin embargo, a altas horas de la noche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban contra las altas ventanas de su ático y su reflejo le devolvía la mirada desde el cristal, solo, rígido, exitoso, sintió una pregunta resonar silenciosamente dentro de él, una pregunta que se negaba a responder. ¿Por qué dejarla ir se sentía como una pérdida en lugar de liberación? Él apartó el pensamiento, eligiendo la rutina sobre la reflexión. Duplicó sus horas en la oficina, llenó su calendario con tareas ininterrumpidas, se rodeó de personas que lo admiraban, pero nunca lo desafiaban. Pero no importaba cuánto lo intentara, el sonido de sus pasos abandonando su vida todavía resonaba en los momentos de tranquilidad que no podía escapar. Y aunque todavía no lo sabía, la frase que había pronunciado tan fácilmente, "No estábamos destinados a estar juntos", se convertiría en el único arrepentimiento que lo seguiría como una sombra durante los años venideros. En las semanas que siguieron a la desaparición de Amelia de su vida cotidiana, Mark intentó pretender que nada había cambiado. Se obligó a adoptar un ritmo tan rígido que se sintió casi militarista, despertándose antes del amanecer, llegando a la oficina antes que nadie, enterrándose en informes hasta que los números se confundían y terminando cada noche demasiado tarde para que alguien esperara conversación de él. Se convenció a sí mismo de que la productividad era la cura para el vacío, de que la estrategia podía reemplazar la emoción, de que si llenaba cada hora con propósito, no notaría los espacios tranquilos donde ella solía existir. Pero la verdad era que el silencio se había vuelto más fuerte que el sonido, y ninguna cantidad de trabajo podía ahogarlo. Empezó a notar su ausencia en los detalles más pequeños, detalles que ni siquiera sabía que había memorizado. La forma en que solía enviarle mensajes de texto recordándole que comiera cuando se saltaba el almuerzo, el suave tarareo que hacía inconscientemente mientras organizaba su cocina, la forma en que se reía con toda su cara, como si la alegría fuera algo expansivo en lugar de fugaz. Estos recuerdos surgían sin ser invitados, deslizándose por las grietas de su concentración, como una luz cálida que se introduce en una habitación cerrada. Los desestimó al principio, apartándolos con irritación. Finalmente, sin embargo, la irritación se convirtió en algo más pesado, algo a lo que se negaba a poner nombre. Su asistente, Miranda, notó el cambio mucho antes que él. Lo observó mirando el mismo párrafo de un contrato durante 5 minutos seguidos. Lo observó gritar a un gerente junior por un error menor que no le habría molestado semanas antes. Lo observó hacer una pausa demasiado larga cuando alguien mencionaba algo remotamente personal. Ella no fue entrometida, simplemente dejó una taza de café en su escritorio una mañana y dijo suavemente: «Parece que te vendría bien algo caliente». Él no le dio las gracias, pero se lo bebió. Y eso por sí solo fue suficiente para que ella entendiera que algo dentro de él se estaba desmoronando, hilo por hilo. Una noche,
Agotado e incapaz de concentrarse, Mark condujo a casa a través de una ciudad bañada por la lluvia. Las farolas manchaban de oro el parabrisas, convirtiendo todo en algo onírico y distante. Cuando llegó a su ático, se quedó parado en la sala de estar, sin encender las luces. La oscuridad se sentía más segura, menos exigente. Desde la ventana, podía ver la ciudad extendiéndose bajo él. Una red de ambición, caos, oportunidad. Todas las cosas que pensaba que valoraba por encima de todo lo demás. Pero en lugar de satisfacción, solo sintió un dolor extraño e inquieto. Intentó servirse un trago, solo para darse cuenta de que su mano temblaba ligeramente. Eso lo alarmó. No era un hombre que temblara. Se sentó en el borde del sofá, frotándose la frente, obligándose a salir de lo que fuera esto. Tenía que ser estrés, fatiga, exceso de trabajo. No podía ser arrepentimiento. Se negó a creer eso. El arrepentimiento pertenecía a personas que tomaban decisiones emocionales, personas que no calculaban los resultados correctamente. Él no era uno de ellos. Y sin embargo, a altas horas de la noche, algo lo empujó a revisar su teléfono, un impulso que no podía explicar. Se desplazó por mensajes antiguos, pretendiendo que no era más que curiosidad ausente. Leyó respuestas a medio escribir que nunca envió, pequeñas disculpas sin enviar, y el mensaje de texto final que Amelia escribió antes de que todo terminara. Solo quiero claridad, Mark. Recordó haberlo ignorado, porque responderle significaba reconocer sentimientos con los que no quería lidiar. Ahora, mirando las palabras meses después, sintió una presión desconocida en su pecho, como si su caja torácica se hubiera encogido. Arrojó el teléfono a un lado y se levantó abruptamente, paseando por la habitación. Necesitaba una distracción, algo ruidoso, algo absorbente. Ordenó una reunión nocturna con su equipo de Londres, sin importarle la diferencia horaria, y pasó 2 horas diseccionando una propuesta que apenas le importaba. Pero incluso en medio de una discusión acalorada, vio un reflejo de sí mismo en la pantalla oscura después de que terminó la llamada. Ojos cansados, mandíbula tensa, hombros encogidos. La culpa se coló entonces, sin ser invitada, instalándose detrás de sus costillas como una piedra fría. En el mes siguiente, los rumores le llegaron en fragmentos. Un colega mencionó que Amelia se había mudado a otro estado. Un conocido mutuo la vio en una tienda de comestibles con aspecto pálido, pero decidido. Alguien más dijo que estaba trabajando en 2 empleos. Ninguno de estos detalles debería haberle importado. Eso es lo que se decía una y otra vez. Pero cada mención se sentía como un pinchazo que no podía ignorar. Le molestaba que estuviera luchando. Le molestaba aún más que no estuviera contactándolo, que no estuviera tratando de pedir ayuda, que estuviera, aparentemente, aprendiendo a vivir sin él. Sus noches se hicieron más largas. Sus mañanas se sentían más pesadas. Cada momento de tranquilidad se convirtió en territorio peligroso, donde los pensamientos sobre ella se colaban por las grietas y tiraban de él con una fuerza que no entendía. Intentó descartarlo como soledad, pero en el fondo sabía que la verdad era mucho más complicada. Amelia no solo se había ido de su vida, se había llevado algo con ella, algo que valoraba más de lo que jamás se había permitido admitir. Y aunque todavía no sabía qué exactamente había perdido, estaba empezando, lenta y dolorosamente, a sentir cuán catastrófica se sentiría esa pérdida algún día.
Pasaron los meses, y con cada uno Mark intentó con más fuerza enterrarse en el mundo aislado que controlaba. Contratos que podía negociar, empleados que podía gestionar, crisis que podía resolver con eficiencia y dinero. Pero incluso el mundo que había dominado comenzó a resistirse a sus intentos de escapar hacia él. Las reuniones se sentían más largas, la oficina más fría, y cada viaje en ascensor al piso superior le recordaba que el éxito no resonaba de la misma manera que la risa lo había hecho una vez en los espacios más pequeños y cálidos de su pasado. Sin darse cuenta, comenzó a buscar rastros de Amelia en lugares donde nunca había estado, notando mujeres con cabello oscuro y ondulado en la calle, captando el olor de su perfume en extraños que pasaban, confundiendo el sonido de su voz en las multitudes antes de darse cuenta de que solo la memoria le estaba jugando malas pasadas. Le irritó al principio, luego lo puso nervioso y finalmente lo asustó, porque Mark Bennett no era un hombre deshecho por la nostalgia. Al menos, nunca lo había sido antes. No fue hasta que regresó de un viaje de negocios una tarde-noche que la verdad comenzó a abrirse paso en su conciencia. Entró en su ático, dejó el maletín y caminó hacia la cocina para servirse un vaso de agua. Cuando abrió el armario, vio un tarro de té de manzanilla. Él no lo había comprado. Él nunca bebía té. No era suyo. Recordó de repente, con dolorosa precisión, que Amelia solía guardar un tarro del mismo té en su armario. Ella dijo que la ayudaba a dormir. Él cerró la puerta del armario bruscamente, como si estuviera cerrando el recuerdo, pero algo dentro de él se agrietó. El ático ya no era un hogar. Se sentía como un museo dedicado a la ausencia de alguien que solía llenarlo de calidez. Intentó llamar a un amigo esa noche, alguien que siempre tenía una distracción lista, pero incluso durante la conversación, se sorprendió mirando el paisaje urbano a través de la ventana, viendo reflejos fantasmales de cosas que no estaban allí. Mintió y dijo que estaba cansado antes de terminar la llamada temprano. No estaba cansado, estaba inquieto, demasiado despierto y completamente desprevenido para la realización que se estaba formando dentro de él como una tormenta que cobraba fuerza. Fue alrededor de este momento que los rumores sobre Amelia se volvieron más específicos. Un antiguo colega mencionó que la habían visto trabajando en un pequeño café en algún lugar fuera de la ciudad. Alguien más dijo que había perdido peso y se veía agotada, aunque todavía sonreía cortésmente a los clientes. Mark no quería hacer preguntas, pero se encontró escuchando demasiado atentamente, almacenando cada detalle como un hombre que atesora pedazos de algo que una vez tiró. Cada nueva pieza de información raspaba contra él como papel de lija. Una noche, después de una larga reunión, Mark salió a cenar con sus socios de negocios. Debería haber sido una noche ordinaria, vino caro, conversaciones estratégicas, el murmullo bajo de un restaurante lleno de gente demasiado pulcra para admitir sus inseguridades. Sin embargo, en medio de la comida, cuando alguien mencionó a la familia y a los niños, un calor inesperado se elevó en el pecho de Mark. No dijo nada, pero su mente se desvió involuntariamente hacia Amelia. ¿Quería ella tener hijos? ¿Se imaginaba a sí misma como madre? ¿Hablaba con alguien de la forma en que solía hablar con él, con esa mezcla de calma y sinceridad que hacía que incluso su corazón endurecido se ablandara? Sus socios continuaron discutiendo acuerdos, pero sus voces se desvanecieron cuando un pensamiento más agudo lo golpeó sin previo aviso, y si ella lo hubiera necesitado,
¿Y si ella hubiera estado luchando y él se hubiera marchado sin siquiera darle la oportunidad de decírselo? La idea lo carcomía. Él no sabía por qué importaba tanto, pero importaba. Y por primera vez desde su ruptura, sintió un miedo real y pesado. Miedo de haberle fallado de maneras que no podía deshacer. Unas semanas después, la verdad lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que le hubiera pasado antes. Recibió un mensaje de un viejo conocido mutuo, un mensaje de texto casual que se sentía cualquier cosa menos casual. Amelia se mudó de estado. Parecía embarazada cuando la vi por última vez. Las palabras lo congelaron. Embarazada. La palabra palpitó en su mente como un latido que no podía silenciar. Intentó descartarlo, pero su pulso latía violentamente. Embarazada. ¿Cómo podía haber estado embarazada sin decírselo? A menos que ella no quisiera que él lo supiera. A menos que él la hubiera empujado tan lejos que ella ya no confiaba en él con algo tan importante. A menos que el niño no fuera suyo. No. Su mente rechazó esa posibilidad instintivamente, casi violentamente. Él la conocía. Conocía el cronograma. Sabía la verdad incluso antes de permitirse aceptarla. Se quedó de pie en su oficina, mirando el texto, incapaz de respirar. Las paredes parecían estrecharse a su alrededor. Intentó recordar su rostro durante su última conversación. Intentó recordar si se había perdido señales, pistas, cualquier cosa en absoluto. Pero no pudo. Todo lo que podía recordar era la forma en que ella lo miró, con los ojos rompiéndose mientras él le decía que no estaban destinados a estar juntos. Por primera vez en años, Mark se sentó y se llevó la cabeza a las manos. Su corazón latía dolorosamente y sintió algo que no había sentido desde la infancia. Pánico puro, sofocante. Siempre había creído que controlaba los resultados, pero ahora entendía que había consecuencias que nunca podría reescribir. La idea de que ella pudiera haber estado llevando a sus hijos, sola, mientras él se enterraba en la ambición, se sintió como un peso presionándolo desde todas las direcciones. Intentó convencerse de que no estaba seguro, de que necesitaba pruebas. Pero la certeza no era el problema. La certeza ya estaba allí, pulsando bajo cada respiración que tomaba. El verdadero problema era el pensamiento insoportable de que mientras él había estado persiguiendo el poder, Amelia había estado luchando batallas sin él, batallas que él había creado sin saberlo. Esa noche, Mark no pudo dormir. Caminó a lo largo de su ático hasta el amanecer, reviviendo cada momento que había descartado, cada oportunidad que había aplastado, cada posibilidad que había destruido con 4 palabras descuidadas. No estábamos destinados a estar juntos. Por primera vez, entendió que esas palabras habían cambiado mucho más que su estado civil. Habían alterado el curso de la vida de alguien, posiblemente de 3 vidas. Y la realización fue tan pesada, tan abrumadora, que sintió que algo se movía dentro de él, una grieta incipiente en la armadura que había usado durante años. Una grieta lo suficientemente ancha como para dejar que el arrepentimiento se filtrara. Lo suficientemente ancha como para que la verdad saliera a la superficie. Lo suficientemente ancha como para atormentarlo mucho después del amanecer. Amelia no había esperado que su vida se fracturara y se reconstruyera tan rápidamente. Cuando se dio cuenta por primera vez de que estaba embarazada, parada sola en el pequeño baño de su nuevo apartamento, con la prueba temblando en su mano, su mundo se inclinó tan bruscamente que tuvo que agarrarse al lavabo solo para mantenerse en pie.
La habitación se sentía demasiado brillante, demasiado pequeña, demasiado silenciosa, y su respiración venía en oleadas desiguales que le nublaban la vista. Se dejó caer sobre el suelo de baldosas frías, acurrucando las rodillas contra el pecho, y lloró de una manera que no había llorado en años, no solo por la angustia, sino por el terror, la incredulidad y una necesidad desesperada y dolorosa de alguien que nunca volvería a cruzar esa puerta. La voz de Mark resonó en su memoria, aguda y final. No estábamos destinados a estar juntos. La frase golpeó de manera diferente ahora, aterrizando como un golpe físico. Ella no solo estaba perdiendo a un hombre, estaba perdiendo al padre de sus hijos, y él nunca lo sabría. Cuando el pánico se agotó lo suficiente como para que pudiera pensar, presionó su palma sobre su abdomen. Todavía estaba plano, sin cambios, pero de repente era sagrado de una manera que no podía describir. Susurró al espacio debajo de su piel, como si hablar con las pequeñas vidas que llevaba pudiera calmar su temblor. Se disculpó por llorar, se disculpó por tener miedo, se disculpó por no ser suficiente, por todo. Pero en algún lugar, en medio de la disculpa, surgió otro pensamiento. Ya no estaba sola. La realización no borró su miedo, pero lo suavizó, dándole un hilo de coraje al que aferrarse. Su embarazo fue difícil desde el principio. Las náuseas matutinas llegaron con una venganza, dejándola demasiado débil para comer algunos días. La fatiga pesaba sobre sus extremidades, haciendo que cada turno en el trabajo se sintiera como arrastrarse a través de barro frío. Sus ahorros se evaporaron más rápido de lo que esperaba, obligándola a tomar un segundo trabajo limpiando alquileres vacacionales por la noche. Cada cita con el médico era un recordatorio de lo poco preparada que estaba, de lo drásticamente que había cambiado su vida, y de cuánta responsabilidad ahora recaía sobre sus hombros. Ella evitaba mirar a otras familias en la sala de espera, incapaz de enfrentar el contraste. Pero no importaba lo agotada que estuviera, nunca se arrepintió de las vidas que crecían dentro de ella. De hecho, se aferró a ellos como su única fuente de esperanza. Alrededor del cuarto mes, durante una ecografía, su mundo volvió a cambiar. La técnica frunció ligeramente el ceño ante el monitor. Luego se excusó para traer al médico. El corazón de Amelia latió con pavor hasta que el médico sonrió y dijo suavemente: «No hay nada malo, solo llevas 2». Le tomó varios segundos procesar las palabras. «2», susurró, su voz apenas audible. «2 bebés». El médico asintió. Ella miró la pantalla, a las 2 pequeñas formas que parpadeaban con vida, y sintió que su miedo se magnificaba, pero también su determinación. Puso ambas manos sobre su estómago, como si pudiera protegerlos de todo lo que venía. 2 niños, 2 vidas dependiendo de ella, 2 razones por las que tenía que seguir adelante sin importar lo imposible que se sintiera. Hubo noches en las que lloró de agotamiento, agarrándose el vientre y prometiéndoles a sus bebés que lo resolvería. Hubo mañanas en las que se despertó con los ojos hinchados y un dolor de espalda tan fuerte que apenas podía moverse. Pero cada patada, cada aleteo, cada latido en el monitor le recordaba por qué tenía que seguir luchando. La ausencia de Mark dolía, sí, pero su ausencia también fortaleció las partes de ella que no sabía que existían: resiliencia, determinación, un amor feroz que ardía incluso en los momentos más oscuros. Para cuando entró en su tercer trimestre, se había mudado de nuevo, esta vez a un pueblo costero
más tranquilo, donde el alquiler era más barato y la gente se mantenía a sí misma. Trabajó hasta que le dolieron las piernas. Ahorró cada dólar que pudo. Su mundo se hizo más pequeño, más tranquilo, pero también más estable. Vecinos que apenas la conocían le traían comidas. Extraños se ofrecieron a ayudarla a cargar comestibles. La amabilidad de personas que nunca había conocido equilibró la pesadez que Mark había dejado atrás. Cuando rompió aguas una noche de tormenta, no había nadie a quien llamar, excepto el servicio de taxis. Llegó al hospital empapada, temblando y aterrorizada, agarrando su bolso de noche contra el pecho. Las enfermeras se movieron rápidamente, guiándola a una silla de ruedas, mientras los relámpagos brillaban afuera. El parto la golpeó rápido y sin piedad. Cada contracción, una ola rompiendo sobre ella sin tregua. Ella gritó, lloró, rogó por la fuerza que no estaba segura de tener. Se dijo a sí misma que no podía hacerlo. Luego se recordó a sí misma que no tenía otra opción. Cuando el dolor se hizo insoportable, se agarró a las barandillas de la cama del hospital y empujó con todo lo que le quedaba. Horas después, agotada y temblando, sostuvo a sus hijos por primera vez. Nathan nació primero, pequeño pero feroz, llorando con una fuerza que asustó a las enfermeras. Owen siguió minutos después, más tranquilo pero alerta, sus ojos azules abriéndose antes de lo esperado. Eran pequeños, delicados y perfectos. Tenían su nariz, sus pestañas y los ojos de Mark. Esos ojos azules brillantes y penetrantes que tanto había intentado olvidar. Le dolió verlos. Le dolió aún más amarlos. Mientras yacía en la cama del hospital con sus hijos acurrucados contra su pecho, susurró sus nombres e hizo promesas silenciosas. Los protegería. Trabajaría por ellos. Los amaría lo suficiente por 2 padres. Les daría una vida que no dependiera de un hombre que se había marchado. Pero mientras se quedaba dormida, una verdad persistía como una sombra que no podía quitarse de encima. El pasado no había terminado con ella. Y un día, lo quisiera o no, ese pasado, Mark Bennett, volvería a su vida. Pero la próxima vez, ella no sería la misma mujer a la que él abandonó. Sería una madre, y sería lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. La vida de Amelia comenzó a cambiar de maneras suaves y deliberadas, una vez que los niños superaron la infancia y finalmente se permitió volver a respirar. Los primeros años habían sido un borrón de noches sin dormir, biberones, fiebres de medianoche, pequeñas victorias y un agotamiento abrumador. Pero para cuando Nathan y Owen cumplieron 3 años, el caos se había suavizado hasta convertirse en algo manejable, algo casi hermoso en su rutina. Ella ya no se sentía como si estuviera sobreviviendo día a día. Estaba construyendo algo, pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, con sus propias manos y voluntad. El pueblo costero que había elegido la había acogido de maneras que nunca esperó. La gente la reconocía ahora, no con curiosidad, sino con familiaridad. El barista de la cafetería de la esquina siempre ofrecía una pequeña galleta extra para los niños. La anciana de enfrente saludaba todas las mañanas sin falta. Incluso el mecánico local se negó a cobrarle el precio completo después de saber que era una madre soltera de gemelos. La estabilidad del lugar la ayudó a sentirse arraigada por primera vez en años. Fue durante este periodo más tranquilo que encontró el coraje para perseguir algo que había querido durante mucho tiempo:
abrir una cafetería propia. La idea se le ocurrió una tarde-noche mientras doblaba la ropa, viendo a Nathan y Owen revolcarse en la alfombra en un enredo de risas y cabello ondulado. Ella quería un lugar donde pudiera construir un futuro para ellos, algo estable y significativo. Quería que crecieran viendo a su madre fuerte, capaz, sin miedo. Y quería crear un espacio lleno de calidez, algo que siempre había llevado dentro, pero que nunca había expresado completamente. Encontrar una ubicación se convirtió en su primer desafío. Visitó docenas de edificios, algunos demasiado pequeños, algunos demasiado dañados, algunos demasiado caros, hasta que descubrió una unidad de esquina vacía, con grandes ventanas, con vistas a la calle. El espacio estaba polvoriento y descuidado, pero la luz entraba como una posibilidad, atrapando las vigas de madera desgastadas y proyectando un brillo en el suelo. Sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que no había sentido desde antes de la ruptura, esperanza sin miedo. Los siguientes meses fueron un torbellino de renovación, papeleo, presupuesto y noches tardías dedicadas a redactar planos en la mesa de la cocina mientras los niños dormían. Ella pintó las paredes ella misma, lijó estantes viejos, eligió accesorios que podía pagar y aprendió mucho más sobre fontanería de lo que jamás quiso saber. Cuando necesitó manos extra, los vecinos se ofrecieron como voluntarios, y los niños pequeños andaban repartiendo rodillos de pintura y herramientas, encantados por la importancia de ayudar. El día que colgó el letrero, Amelia's, lloró en silencio, secándose las lágrimas con dedos manchados de pintura. No porque estuviera triste, sino porque había creado algo de la nada, surgiendo de las ruinas de la vida que una vez pensó que necesitaba. Sus hijos se pararon a su lado, mirando el letrero con confusión y orgullo, y ella les susurró: «Esto es por ustedes. Todo lo que hago ahora es por ustedes». La cafetería abrió con un éxito inesperado. A la gente le encantó la calidez que ella irradiaba. Le encantaron los pasteles que horneaba con viejas recetas familiares. Le encantó la música tranquila y el olor a canela que flotaba desde la cocina. Los clientes habituales aparecieron casi de inmediato, charlando con ella sobre la vida, preguntando cómo estaban los niños, compartiendo historias de sus propias luchas. La cafetería de Amelia se convirtió en un pequeño santuario, y ella se encontró a sí misma, convirtiéndose en parte del latido del pueblo. Nathan y Owen crecieron hasta convertirse en niños vivaces y curiosos, todavía inseparables, todavía llenos de energía, y todavía poseyendo los mismos ojos azules brillantes que reflejaban la parte de su historia que nunca mencionó en voz alta. Pasaban las tardes en un pequeño rincón de la cafetería diseñado solo para ellos, apilando bloques, coloreando dibujos y entreteniendo a los clientes con su dulzura. Su presencia hacía que la cafetería se sintiera aún más viva. A pesar de la alegría que le trajo su nueva vida, hubo momentos en que Amelia sintió que el pasado se cernía sobre ella como una sombra tenue. A altas horas de la noche, después de cerrar la cafetería, a veces se sentaba sola en una de las mesas, escuchando el zumbido del refrigerador y el lejano estruendo de las olas de la orilla. Se preguntaba sobre Mark de vez en cuando, ya no con anhelo, sino con tranquila curiosidad. ¿Alguna vez pensó en ella? ¿Se arrepintió de algo? ¿Sabía cuán drásticamente había cambiado su vida? Más de una vez, se sorprendió imaginando lo que él pensaría si viera a los niños. Eran inconfundiblemente suyos, mismo cabello, mismos ojos,
misma inclinación en sus sonrisas. A veces el parecido le oprimía el corazón, pero no con tristeza, con gratitud, porque aunque Mark la había roto cuando se fue, también le había dado los dos regalos más grandes que jamás podría recibir. Aún así, la idea de volver a la ciudad, de posiblemente encontrarse con él, la aterrorizaba. No estaba segura de poder soportar verlo de nuevo, no después de todas las noches que había llorado por él, y todas las mañanas que se había obligado a seguir moviéndose por el bien de los niños. Se había reconstruido a sí misma, pero algunas cicatrices se mantenían sensibles. Y por eso se quedó donde estaba, esperando en silencio que el destino nunca los obligara a estar en el mismo espacio otra vez. Pero el destino tenía su propio tiempo, y en algún lugar muy profundo, debajo de la fuerza que había cultivado y la paz que había construido, Amelia sintió que la historia que tanto había intentado dejar atrás no había terminado. Algo en su vida se estaba gestando hacia un momento que aún no podía ver, un momento que destrozaría la calma que había creado y la obligaría a confrontar todo lo que había intentado enterrar. Simplemente no sabía que ese momento se acercaba con cada día que pasaba. Para cuando Nathan y Owen cumplieron 4 años, Amelia sintió una frágil pero innegable sensación de estabilidad instalarse en su vida. Su cafetería estaba prosperando, los niños estaban sanos y alegres, y ella se había convertido en una versión de sí misma que nunca podría haber imaginado cuando se encontraba temblando en el suelo de su apartamento, agarrando una prueba de embarazo. Ahora se movía por sus días con confianza, ya no perseguida por el eco del rechazo de Mark. Sin embargo, de vez en cuando los niños se reían con la cabeza echada hacia atrás, exactamente como él lo hacía, o cuando sus brillantes ojos azules brillaban con la misma intensidad que una vez encontró cautivadora, una extraña opresión se elevaría en su pecho. Ya no era dolor. Era algo más tranquilo, algo que se sentía como un recuerdo rozando el borde de su nueva vida. Aunque intentó ignorarlo, el cambio se acercaba, sutil al principio, luego persistente. Comenzó con pequeñas cosas, como la forma en que los clientes preguntaban si tenía familia en la ciudad, o cómo antiguos conocidos de su vida anterior a veces entraban en la cafetería durante los viajes de fin de semana. Algunas veces tuvo que retirarse a la cocina después de que alguien mencionara el nombre de Mark de pasada, actuando como si él fuera simplemente otra figura pública en el mundo de los negocios, en lugar del fantasma que había moldeado cada paso que había dado desde su ruptura. Se dijo a sí misma que no tenía miedo de encontrarse con él, pero su corazón la traicionaba cada vez que el pensamiento cruzaba por su mente. A medida que crecía la popularidad de la cafetería, se encontró asistiendo a eventos locales, mercados de alimentos, recaudaciones de fondos, reuniones de pequeñas empresas. Llevaba a los niños con ella siempre que podía, observando con orgullo cómo encantaban a todos con sus preguntas curiosas y sus idénticas sonrisas traviesas. La gente a menudo comentaba sobre sus llamativos ojos, preguntando de dónde los habían sacado. Emilia siempre sonreía cortésmente y respondía vagamente. Ella no le debía la verdad a nadie. Una tarde-noche, mientras preparaba pasteles para un festival de fin de semana, Emilia recibió una invitación por correo electrónico a un escaparate culinario regional. Era un evento prestigioso, algo que había soñado una vez, pero nunca se había atrevido a perseguir. Su cafetería, de alguna manera, había sido nominada para un segmento especial,
y los organizadores querían que se presentara en persona. El evento estaba programado para tener lugar en la ciudad de la que había huido 4 años antes. Se quedó mirando el correo electrónico durante varios minutos, su respiración desigual. Asistir podría darle a su cafetería una exposición increíble. Podría cambiar su carrera, pero también la pondría en el único lugar que había evitado con deliberada determinación, un lugar donde Mark todavía vivía y trabajaba. Esa noche, mientras limpiaba la cafetería después de cerrar, reflexionó sobre la decisión. Nathan y Owen estaban dibujando en la mesa de la esquina, tarareando para sí mismos. Ella los observó, pensando en todo lo que había construido para ellos, todo lo que quería darles. Ella ya no quería que el miedo dictara sus elecciones. No quería que su pasado controlara su futuro. Quería ser valiente por ellos, mostrarles que huir de algo solo lo hacía más grande. Cuando los acostó más tarde, se acurrucaron contra ella, cálidos y confiados. Ella rozó sus dedos sobre su cabello y susurró: «Siempre elegiré lo mejor para ustedes». Después de que se durmieron, regresó a la sala de estar, abrió la computadora portátil y escribió una respuesta aceptando la invitación. Sus manos temblaron ligeramente mientras hacía clic en enviar, pero debajo del miedo había algo más firme: resolución. Los días previos al evento pasaron rápidamente. Emilia pasó horas preparando su presentación, practicando recetas, ordenando suministros y organizando el cuidado de los niños. Sus padres se ofrecieron a venir a ayudar, encantados de pasar tiempo con sus nietos. Emilia no les había dicho que podría ver a Mark. No quería agregar preocupación innecesaria a su emoción. En el fondo, esperaba que la ciudad fuera lo suficientemente grande como para mantener sus caminos separados. Cuando llegó la mañana del viaje, Emilia empacó su coche con cuidado y abrazó a sus hijos con fuerza antes de dejarlos con sus padres. Nathan se aferró a su cuello, preguntando cuándo volvería, y Owen la besó en la mejilla con labios pegajosos que olían faintly a la tostada de mermelada que había comido para el desayuno. Ella presionó su rostro en su cabello, inhalando su calor, como si lo estuviera almacenando dentro de sí misma para tener coraje. El viaje a la ciudad se sintió surrealista. Los edificios crecieron más altos, el tráfico más pesado, y el horizonte familiar se alzó en la distancia como un recuerdo que resurgía. Emilia mantuvo su enfoque en la carretera. Su estómago se tensaba cuanto más se acercaba al centro de convenciones. Se recordó a sí misma que estaba aquí por su cafetería, por su futuro, por sus hijos. Ella no estaba aquí por él. Dentro del bullicioso lugar, se registró, recibió su credencial y se movió por los pasillos llenos de vendedores, chefs y dueños de negocios. Ella exhaló lentamente, dándose cuenta de que se sentía más tranquila de lo esperado. Tal vez se había vuelto más fuerte de lo que creía. Ella pasó la mañana instalando su stand, arreglando exhibiciones y charlando con los asistentes. Todo transcurrió sin problemas, y la respuesta a sus pasteles fue abrumadoramente positiva. La gente elogió su calidez, su creatividad, su historia, aunque ella compartió una versión cuidadosamente editada de ella. No fue hasta la hora final del evento que algo cambió. Estaba repartiendo muestras cuando un grupo de hombres de negocios pasó por su stand. Ella no levantó la vista al principio, demasiado concentrada en explicar sus ingredientes a un visitante interesado, pero luego escuchó una risa, profunda, familiar, inconfundible. Un sonido que había llevado en el rincón
más lejano de su memoria durante años. Sus manos se congelaron. La bandeja que sostenía tembló. Lentamente, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible, levantó la mirada y lo vio. Mark Bennett. Más alto de lo que recordaba, vistiendo un traje a medida que lo hacía parecer aún más poderoso que antes. Su cabello era más corto ahora, sus facciones más afiladas, pero sus ojos azules, esos eran los mismos. Esos eran los ojos que solía amar, los ojos que había pasado años tratando de olvidar, los ojos que sus hijos habían heredado sin siquiera conocerlo. Él no la había notado todavía. Estaba concentrado en alguien que hablaba a su lado, asintiendo cortésmente, distraído. Amelia sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que otros podrían oírlo. Ella dio un paso atrás instintivamente, su boca seca, su mente revolviéndose. Ella se había preparado para muchas cosas, pero no para esto, no para verlo tan de repente, tan sin filtrar, tan dolorosamente cerca. Entonces, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto, Mark giró la cabeza. Su mirada recorrió los stands, deteniéndose en diferentes exhibiciones, hasta que aterrizó en ella, hasta que se sostuvo, hasta que el mundo a su alrededor pareció silenciarse en un silencio hueco, suspendido. Su expresión no cambió al principio. La conmoción tardó un segundo completo en registrarse. Luego, confusión. Luego algo más profundo. Algo que aún no podía descifrar, pero que sentía apretarse a su alrededor como un puño que se cerraba. Años de distancia colapsaron en un solo latido. Y Amelia entendió, con absoluta claridad, que su vida cuidadosamente reconstruida estaba a punto de chocar con la que había dejado atrás. Cuando la mirada de Mark se encontró con la de Amelia a través del abarrotado salón de convenciones, el aire a su alrededor pareció plegarse hacia adentro, comprimiéndose hasta que el ruido de fondo se convirtió en nada más que un zumbido sordo, distante. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando malas pasadas, conjurándola por culpa y anhelo. Pero ella no se desvaneció. Ella no se difuminó. Ella no se transformó en otra persona. Ella se quedó perfectamente quieta detrás de su stand, sus manos flotando inciertas sobre una bandeja de pasteles, su cabello oscuro y ondulado cayendo alrededor de sus hombros, justo como él recordaba. Sus ojos marrones muy abiertos con una mezcla de conmoción y algo que no podía nombrar. Sintió que el suelo se inclinaba. El aliento abandonó sus pulmones en un soplo agudo e inestable. Todas las noches que había imaginado verla de nuevo, incluso si nunca lo admitió en voz alta, nunca lo habían preparado para la realidad de este momento. Ella era real. Ella estaba aquí, y se veía más fuerte, más radiante, más segura de sí misma que la mujer que él había abandonado 4 años antes. Verla ahora era como despertar finalmente de un sueño en el que no se había dado cuenta de que estaba atrapado. Sus socios de negocios todavía estaban hablando, pero él ya no escuchó una palabra. Su mundo se redujo a un solo punto. Ella dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro, impulsado por algo más profundo que la lógica o el orgullo. Amelia, sin embargo, reaccionó de manera diferente. Tan pronto como ella lo vio moverse, dio un paso hacia atrás. Su postura se tensó. Su barbilla se levantó como si se estuviera preparando para el impacto. Ella no estaba asustada. Se dio cuenta. Ella se estaba preparando, y el hecho de que tuviera que prepararse para él lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que le hubiera pasado.
llegó a su stand lentamente, temiendo que cualquier movimiento repentino pudiera romper cualquier hilo frágil que todavía los conectara. Cuando habló, su voz salió más baja de lo que pretendía. Amelia, escuchar su nombre en su propia voz lo sobresaltó. Sonaba desconocido ahora, demasiado íntimo para una mujer a la que ya no tenía derecho a hablarle. Ella tragó. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Por un momento simplemente se miraron, suspendidos entre el pasado y el presente. Mark asimiló cada detalle, la forma en que sus pestañas temblaban ligeramente, la tenue sombra debajo de sus ojos que insinuaba años de arduo trabajo, el fuego tranquilo en su expresión que no había existido antes. Ella no era la mujer que él dejó. Ella era alguien reconstruido desde cero, alguien más fuerte, alguien ante quien no estaba seguro de merecer estar parado. Antes de que él pudiera volver a hablar, un hombre se acercó a su stand, interrumpiendo el silencio. «Sus pasteles estaban increíbles», dijo el hombre cálidamente, ofreciéndole a Amelia una sonrisa amable. «A mi esposa también le encantaron. Definitivamente visitaremos su tienda la próxima vez que estemos en la ciudad». La voz de Amelia, cuando respondió, fue firme y profesional. «Gracias. Aprecio eso mucho». Ella le entregó al hombre una tarjeta de presentación con un asentimiento agradecido antes de que él se marchara. Mark observó el intercambio con una creciente pesadez. Ella tenía un negocio, uno próspero, a juzgar por el tráfico en su stand. Ella había construido algo significativo sin él, algo que una vez describió como un sueño lejano. Y él se había perdido todo. «Felicidades», dijo en voz baja, después de que el hombre se fue. «Parece que has construido algo increíble». Sus ojos parpadearon, pero no con orgullo, más con incomodidad. «Gracias», respondió ella, aunque su tono llevaba distancia como un velo delgado entre ellos. Abrió la boca para decir algo más, cualquier cosa, pero las palabras se enredaron en su garganta. No sabía por dónde empezar. Disculparse en un salón de convenciones se sentía insultante. Preguntar sobre su vida se sentía intrusivo. Fingir que no había pasado nada se sentía imposible. Así que en su lugar dijo lo único que pudo. «¿Podemos hablar?» Amelia se puso rígida, bajando la mirada mientras arreglaba unos pasteles que no necesitaban ser arreglados. «No creo que sea una buena idea». Su corazón tropezó. «Por favor», dijo, pero suavemente, sin presión. «No tiene que ser ahora. O largo. Solo necesito hablar contigo». Ella exhaló lentamente, y por un segundo él vio su conflicto interno parpadear en su rostro. Luego negó con la cabeza. «Mark, no te debo nada». Sus palabras no fueron duras, fueron honestas, y esa honestidad cortó más profundamente que la ira jamás podría. Él asintió porque ella tenía razón. Ella no le debía nada. Él era el que le debía 1000 disculpas no dichas. Él dio un paso atrás, dándole espacio, y logró un forzado. «Tienes razón». Hizo una pausa, luchando por mantener su voz firme. «Pero espero que, algún día, me permitas explicar». Amelia no respondió. Simplemente se volvió hacia sus clientes, poniendo todo su enfoque en la siguiente persona en la fila. La conversación había terminado. Mark sintió el cambio como una puerta cerrándose en su cara, una que no tenía derecho a forzar para abrirla. Él se marchó porque quedarse solo la lastimaría, y volver a lastimarla era lo último que quería. Pero en el momento en que dio un paso atrás hacia la multitud, algo dentro de él
se abrió por completo. Había pasado 4 años fingiendo que estaba bien, escondiéndose detrás de su carrera y su orgullo. Pero ahora, con una sola mirada, ella había despojado cada capa de autoengaño. Se dio cuenta, con devastadora claridad, de que ella había sido la única cosa en su vida que realmente importaba. Y él la había tirado. Apenas logró pasar el resto del evento. Sus socios hicieron preguntas que no escuchó, hicieron bromas a las que no respondió, y finalmente se rindieron, tratando de atraerlo a la conversación. Para cuando regresó a su ático esa noche, su mente todavía estaba reviviendo cada segundo de su encuentro. Su rostro, su voz, su cautela, su dolor. Sintió algo más también, un dolor para el que no tenía nombre, algo profundo e instintivo, algo que le dijo que se había perdido mucho más que solo su presencia. Había una verdad justo fuera de su alcance, una verdad que había sentido durante años, pero que nunca había enfrentado de frente. Se cernía en los bordes de su conciencia ahora, negándose a ser ignorada. Se acostó inquieto, incapaz de sacudirse la sensación de que Emilia le estaba ocultando una parte de su vida, no por despecho, sino por protección. Y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no tenía miedo de ver lo que había cambiado. Tenía miedo de descubrir exactamente lo que había perdido. Cuando Emilia llegó al restaurante con Nathan y Owen, más tarde esa semana, se dijo a sí misma que lo estaba haciendo por negocios. El escaparate culinario había ido bien, y uno de los organizadores había invitado a varios presentadores a una cena de networking. No era obligatoria, pero asistir podría abrir puertas para su cafetería, asociaciones, proveedores, oportunidades que no podía permitirse ignorar. Se recordó eso repetidamente mientras acompañaba a los niños adentro, sus pequeñas manos agarrando la suya, sus ojos muy abiertos por la emoción ante los candelabros brillantes y los suelos. Ella trató de no pensar en Mark. Ella trató de no preguntarse si él estaría allí. Pero la verdad era que su rostro había vivido detrás de sus párpados desde el momento en que él la había visto en el evento. Ella había dormido mal, debatiéndose entre la ira y el miedo, y un extraño, inoportuno dolor que se parecía demasiado al anhelo. Ella no quería verlo de nuevo, sin embargo, también sabía que no podía esconderse para siempre. Si se cruzaban, ella lo enfrentaría. Ella había sobrevivido a cosas peores. Ella había traído 2 niños al mundo sola. Ella podría sobrevivir a una conversación. Nathan tiró de su manga. «Mamá, ¿podemos sentarnos junto a la ventana?» Owen asintió con entusiasmo, señalando una mesa ya preparada para el grupo. Sus idénticos ojos azules, tan brillantes, tan familiares, brillaban con anticipación. Amelia forzó una sonrisa suave y los guió a sus asientos. Estaba decidida a superar la cena con gracia. Ella ayudó a los niños a sentarse en sus sillas, les entregó crayones de su bolso y mantuvo su respiración constante mientras otros invitados llegaban uno por uno. Por un tiempo, todo transcurrió sin problemas. Los niños colorearon en silencio. La conversación fluyó a su alrededor. Y ella se encontró relajándose a pesar de la tensión enrollada debajo de sus costillas. Los platos tintinearon, las copas de vino sonaron, y la calidez de la habitación suavizó los bordes de su ansiedad. Tal vez, pensó con cauteloso optimismo, esta noche realmente sería simple. Tal vez el destino la dejaría en paz solo por esta vez. Pero el destino tenía otros planes. A mitad de los aperitivos,
La puerta al otro lado del comedor se abrió, y la energía cambió de una manera que solo ella pareció notar. Ella no levantó la vista al principio, concentrándose en cortar el pollo de Owen en trozos más pequeños. Pero la habitación se quedó extrañamente más silenciosa, como si el aire mismo dudara. Fue Nathan quien lo vio primero. El niño levantó la vista de su página para colorear. Su pequeña frente se frunció mientras sus ojos seguían una figura alta que entraba en el comedor. «Mamá», susurró, tirando de su manga de nuevo. «¿Quién es él?» El corazón de Amelia golpeó contra sus costillas. Ella se obligó a levantar la mirada. Mark estaba parado en la puerta, hablando en voz baja con el gerente del restaurante. Llevaba un abrigo oscuro cubierto con los restos del frío exterior, y la suave iluminación del techo atrapó las líneas de su rostro de una manera que lo hacía parecer mayor, más afilado, de alguna manera más vacío que el hombre que ella recordaba. Él giró ligeramente, escaneando la habitación, y se congeló. Sus ojos se encontraron. Un pulso de conmoción cruzó sus facciones, seguido de algo crudo y desprotegido, algo peligrosamente cercano a la esperanza. Él dio un paso lento hacia ella, luego otro, moviéndose como si temiera que ella pudiera desaparecer si parpadeaba. El estómago de Amelia se revolvió. Ella quería mirar hacia otro lado, protegerse de la intensidad de su mirada, pero Nathan y Owen lo estaban mirando con curiosidad. Sus ojos azules a juego, reflejando el mismo color que el suyo. Y esa realización golpeó a Mark como un golpe físico. Él los vio. Él los vio claramente. Él se vio a sí mismo en ellos. Cualquier compostura que llevó a la habitación se hizo añicos. Su aliento se cortó visiblemente, su mandíbula se apretó, y un temblor pasó por él tan sutilmente que solo Amelia, que una vez lo conoció mejor que cualquier persona viva, lo notaría. Él llegó a su mesa lentamente, su expresión una tormenta de incredulidad y reconocimiento. «Amelia», susurró, pero la palabra apenas salió de su garganta. Sus ojos se posaron en los niños, estudiando cada detalle. Su cabello, sus sonrisas, la inclinación de sus cabezas, la familiaridad imposible de su mirada. Sus labios se separaron como si estuviera tratando de hablar, pero le faltara la fuerza. Owen inclinó la cabeza con curiosidad. «Mamá, ¿quién es él?» El aliento de Mark flaqueó. La inocencia de la pregunta lo atravesó directamente. Él miró a Amelia, rogando en silencio por la verdad, por la confirmación de la respuesta que ya sabía. Los dedos de Amelia se apretaron alrededor de su servilleta. Ella no estaba lista. Ella no había planeado esto. Ella no quería tener esta conversación en un restaurante abarrotado, con ojos mirando y tenedores chocando, y su corazón amenazando con romperse. Pero ella podía sentir las miradas curiosas de su hijo sobre ella, y podía sentir el peso de la pregunta, no dicha de Mark, aplastando el espacio entre ellos. «¡Ellos son míos!» No fue una pregunta, fue un despertar. Amelia exhaló lentamente, incapaz de encontrar una versión de la verdad que suavizara el golpe. «Sí», dijo, su voz baja pero clara. «Son tus hijos». El aire abandonó sus pulmones en un sonido hueco, roto. Él cerró los ojos por un momento, luchando contra algo dentro de él. Dolor, culpa, asombro, vergüenza, amor. Todo lo que había enterrado colapsando a la vez. Cuando los abrió,
Brillaron de una manera que ella nunca había visto antes. Él se hundió de rodillas, justo allí, en medio del restaurante, frente a personas con las que hacía negocios, personas que lo respetaban, personas que nunca lo habían visto desmoronarse. Él cayó de rodillas como si la gravedad finalmente lo hubiera reclamado después de años de resistirla. Nathan parpadeó sorprendido, mirando entre su madre y el hombre arrodillado frente a él. Owen se inclinó ligeramente hacia adelante, fascinado por el cambio repentino. Mark extendió la mano, no para tocarlos, todavía no, sino como si sus propias manos estuvieran buscando la verdad. «Yo no lo sabía», susurró. Su voz tembló, el sonido agrietando años de negación. Dios, Amelia no lo sabía. Ella sintió que sus propios ojos le picaban, pero mantuvo su compostura. «Lo sé». «¿Qué edad tienen?», preguntó, con la voz quebrada. «4», dijo ella. Y eso fue todo. 4 años. La cantidad exacta de tiempo desde que él se marchó de su vida. 4 años perdidos. 4 años robados. 4 años que nunca recuperaría. La realización lo aplastó tan completamente que bajó la cabeza, presionando su frente contra sus manos temblorosas. «Me perdí todo», susurró. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus vidas enteras. «Me perdí todo». Amelia lo observó desmoronarse, no con satisfacción, no con triunfo, sino con una tristeza tranquila que no esperaba sentir. Él la había lastimado una vez, profundamente, casi irreparablemente. Pero al verlo ahora, ahogándose en las consecuencias de sus propias elecciones, se dio cuenta de algo importante. El perdón no era algo que le debía a él, pero la curación era algo que se debía a sí misma. Nathan extendió la mano de repente y tocó el cabello de Mark con inocente curiosidad. Mark levantó la mirada, lloroso y aturdido, encontrando los ojos de su hijo por primera vez de verdad. Esos ojos azules a juego lo miraron fijamente, grandes y confiados. «Hola», dijo Owen suavemente. Mark tragó, su voz áspera. «Hola». Amelia exhaló, su pecho apretado pero extrañamente más ligero de lo que se había sentido en años. Ella no sabía lo que deparaba el futuro. Ella no sabía si la confianza podría reconstruirse o si las heridas podrían cerrarse por completo. Pero ella sabía una cosa con absoluta certeza. Algo profundo había cambiado en ese momento, algo irreversible, algo que podría un día sanarlos a todos. Mark se levantó lentamente, secándose los ojos pero sin ocultar la emoción en ellos. «Por favor», le dijo en voz baja, casi reverentemente. «Déjame estar en sus vidas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ser mejor ahora. Déjame intentar». Amelia sostuvo su mirada por un largo, pesado momento. Ella vio su remordimiento, su anhelo, su sinceridad, y el hombre en el que se estaba convirtiendo en lugar del hombre que una vez fue. Y con una respiración constante, ella asintió. Un simple, suave asentimiento, el comienzo de un nuevo, frágil capítulo que ninguno de ellos había esperado, pero que todos necesitaban.